Doctor Nicolás, bienvenido a este espacio, bienvenido a nuestra comunidad. Es un honor y un placer para nosotros tenerlo en este proyecto de grabación. No, muchísimas gracias, Luisa. Un saludo para todos y para mí es de verdad una gran oportunidad poder compartir algo con ustedes. Doctor, cuéntanos en conceptos familiares, ¿cómo defines la inteligencia artificial? Lo más fácil que uno podría decir es simplemente que la inteligencia artificial equivale a tener un cerebro extra en la maleta. Y eso porque la inteligencia artificial lo que nos permite, entre otras cosas, es simplemente añadir o complementar las capacidades y las habilidades que tenemos. Luego, el reto precisamente consiste en que cada uno de nosotros aproveche esta oportunidad para añadir adicionalmente talento y competencias que antes eran imposibles sin contar con la inteligencia artificial. Y por eso es que es tan importante, porque no se necesita nada ni a nadie, ni ser nada en específico desde el punto de vista de la tecnología, para poder convertir esa gran herramienta en un instrumento al servicio de nuestra productividad, al servicio de las oportunidades, al servicio de la ruptura o más bien la apertura alrededor de sesgos. Y todo esto hace que seamos simplemente en una alianza entre humano y máquina mucho mejores de lo que podrían ser los humanos y por supuesto mucho mejor de lo que podría ser una sola máquina. Es decir, que es una herramienta accesible para todo el público. Para todos, es que eso es lo que está pasando en los últimos años. Y es que la inteligencia artificial se la inventaron el concepto en 1950 y pico. Y desde entonces hasta acá ha tenido épocas de vacas flacas, ha tenido épocas de vacas gordas, como todos los negocios. Pero finalmente fue apenas en noviembre del año 22 que la idea de que uno pudiera comunicarse con una máquina pudiera ser solamente a través del lenguaje natural, es decir, hablando con la máquina. Antes de eso estaba todo intermediado por el especialista, que era en pocas palabras el programador, el tipo o la señora o la mujer que era capaz de escribir y redactar código, es decir, que podría hacer programación para que la máquina hiciera lo que la persona quería que hiciera. A partir de los modelos amplios de lenguaje como ChatGPT, como Gemini, como Copilot, como todos estos, ¿cómo les decimos? Como todas estas herramientas, lo que ha pasado es que cualquier persona no necesita ni siquiera saber leer y escribir código, sino que basta con saber hablar. No necesita ni siquiera saber leer y escribir, sino basta con saber comunicarse con la máquina para que la máquina tome todo este poder que tiene al servicio de cada uno de nosotros si quiere usarlo y convierta entonces la posibilidad de que la máquina haga lo que la persona quiere por ella. Y por eso es que estamos hoy en esto, porque a diferencia de otras tecnologías, esta tecnología en concreto lo que permite es que cualquiera de nosotros la utilice sin tener conocimiento y cualquiera de nosotros la ponga a su servicio independientemente de cuál sea el nivel de conocimiento que tenga en relación con los usos de la tecnología. Es decir, que más que habilidades se requiere de una mentalidad de adaptación. Sí, pues eso es lo más importante. Esto no es una revolución tecnológica, esto es una revolución cultural en donde la base es la tecnología. Es decir, aquí lo que se necesita es mentalidad y capacidad para entender que el mundo, primero, no va a ser igual antes y después de lo que está sucediendo y que cada día más vamos a tener más inteligencia artificial incorporada en todas las dimensiones de nuestra vida. Y que para poder aprovechar y montarnos en ese bus que es irremediable, pues lo que toca es tener una mentalidad habilidosa para entender los cambios y en segundo lugar, tener la disposición de entrenar. Porque esto pasa, así de sencillo, pasa como con el gimnasio. Uno en los primeros meses de enero no saca músculo ni mete panza por cuenta de la ida al gimnasio del vecino, sino tiene que ir uno en primera persona. Es igual con la inteligencia artificial. Uno no va a aprender inteligencia artificial por cuenta de lo que otros hagan con ella, sino tiene que tener un ejercicio de experimentación directa para poder entrenar, para seguir con esta misma manera de hablar en el gimnasio de la inteligencia artificial y sacar músculos mentales que le permitan a uno aprovechar esta herramienta y convertirla en parte de la transformación. Y aprovechando esta respuesta, ¿qué mitos consideras que hoy los empresarios viven que les impide adaptarse a este cambio? Pues yo creo que hay dos que son muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con la idea de que la inteligencia artificial es una tontería. Entonces hay gente que dice, no, es que esto es simplemente una bobada, que así como llegó, también se va a ir. Y entonces no hay que pararle bolas a eso, que finalmente, pues eso es uno más, digo yo, de los animales que hay en medio de esta fauna tecnológica que todos los días nos aborda. Y eso no es verdad. La inteligencia artificial es sin duda el instrumento de productividad más importante en la historia de la humanidad. No hay otro.
esto no es igual que el celular, esto no es internet, esto es igual o a la rueda o esto es igual de importante que al fuego. Luego a esto hay que pararle bolas. Y ese mito de que esto es una tontería, un juguete, una herramienta para mamar gallo, no, sí sirve también para mamar gallo, pero no solamente para mamar gallo. Es parte del mito que tenemos que desterrar. Y en segundo lugar, que tal vez me parece igual de importante, es el de que esto no es ciencia ficción. Y no es ciencia ficción desde dos dimensiones. La primera es que no es ciencia ficción en el sentido de que esto va a llegar. No estamos viviendo en la época de los 80s o a principios de los 80s o a finales de los 70s en donde veíamos la guerra de las galaxias y robots como el mundo hacia donde nos dirigíamos. No, no, no. Esto todos los días ya es así. Mientras estamos hablando, ya hay 5 o 7 aplicaciones más nuevas que usan inteligencia artificial para transformar la vida o el modelo de negocio de algún sector específico. Mientras estamos pasando de aquí a 15 días, el mundo de la inteligencia artificial se transformó. Es decir, el que está esperando que esto sea algo que va a llegar es porque va a esperar a que pase el bus cuando ya va a una velocidad en donde va a ser muy difícil treparse. Y en segundo lugar, algo de lo que hablábamos al principio, y es que esto no es ciencia ficción en términos de complejidad. Cuando uno le quiere explicar algo a alguien que es complejo, le dice, venga, esto no es ciencia ficción, porque uno piensa que eso es como un mundo imposible e ininteligible y dificilísimo de comprender. Y ese mito también es importante desestimarlo. Y yo lo pongo en el ejemplo propio. Yo no vengo del mundo de la tecnología, yo he hecho muchas cosas en mi vida, ninguna de ellas tenía que ver con la tecnología. Y finalmente en lo que estoy es en la idea de demostrar por cuenta de mi propia experiencia que sin venir del mundo de la tecnología es posible hacerlo. Luego, si yo lo puedo hacer, pues es evidente que para cualquier persona, además para un grupo importante de empresarios que todos los días hacen maravillas a partir de su propio talento, pues no les va a quedar difícil tampoco utilizar y convertir esta herramienta en algo que les va a potenciar su manera de trabajar y que les va a generar rentabilidades y posibilidades como nunca antes habían siquiera pensado. A veces el temor a lo desconocido es lo que nos limita ese paso a la innovación. Así es. ¿Cómo nos puedes recomendar unas herramientas que nos ayuden a aplicar en empresarios y emprendedores en este sector que nosotros nos movemos, que es la joyería? Pues a ver, la verdad es que hay otros mitos por ahí, ¿no? El primer mito es que la inteligencia artificial es gratis. No, no es gratis, digamos. Que hay unas aplicaciones gratis que son una buena puerta de ingreso y de entrada al mundo de la inteligencia artificial. Y desde esa perspectiva, lo único que les diría yo es, la única manera de aprender aquí es con experimentación directa. Porque esto, a diferencia de una cámara de video, a diferencia de un computador, a diferencia de una nevera, a diferencia de lo que uno quiera, pues es que no tiene manual de instrucciones. Ni siquiera los propietarios y quienes elaboran y construyen esta tecnología saben para qué sirve. Porque es quien la usa, quien termina dándole sentido y uso a cada una de estas tecnologías. ¿Quién más que una persona que vende joyería sabe para qué sirve la inteligencia artificial vendiendo joyería? Eso es imposible decirle, oiga, a un vecino que por favor le diga a uno esto cómo funciona. Luego yo lo que le recomendaría es, empiecen a entrenar y empiecen a descubrir cuál modelo, cuál aplicación, cuál instrumento es aquel que les genera valor alrededor de sus propias habilidades. Porque, por ejemplo, si yo soy malito para hablar, pues lo que necesito es que me ayude a construir contenido. Pero si soy malito para los números, lo que necesito es que este personaje se convierta en un experto financiero para que me ayude a mantener mejor mis cuentas. Si lo que quiero, por ejemplo, es planificar mejor el contenido y el análisis de mis clientes, entonces lo que necesito es que este personaje, digo yo personaje cuando me refiero a la inteligencia artificial, sea alguien que me ayude a gestionar, por ejemplo, mis bases de datos. Luego, cada cual, conociendo el modelo y la naturaleza de su negocio, es que puede descubrir cómo y cuál es la herramienta adecuada para hacerlo. Y para eso tiene que entrenar, tiene que descubrir y tiene que aventurarse a lo que estás diciendo tú, a perderle el miedo a esto. La ventaja es que esto hace muchas cosas, pero no muerde. Entonces, pues no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, correcto, que lo peor que le puede pasar a uno es que se pase de ChatGPT a Copilot, de Copilot a Gemini, de Gemini a uno de estos entre más de 13,000 que hoy están disponibles para todos. Incluso yo quiero aprovechar para conectar eso tan valioso que nos dices con dos oportunidades supremamente importantes que tenemos en Velatriz, y es exclusividades y diferencial. A través de exclusividades y diferencial
los empresarios y la comunidad puede desarrollar sus propias referencias, sus propias joyas, sus propios diseños. Entonces, adaptando esto que nos dices del conocimiento, estas aplicaciones pueden ayudarles a personalizar sus joyas, a crear sus propios diseños, incluso impulsar su marca de acuerdo a esto que nos compartes y de acuerdo a la información que tenemos acerca de la inteligencia artificial. Entonces, ahí comunidad, muy importante, aprovechemos esas dos opciones que tenemos, exclusividades y diferencial. Miremos que con inteligencia artificial podemos adaptarnos y podemos crear cosas maravillosas. Es que lo que tú dices es muy cierto en la medida en que, a diferencia de las tecnologías anteriores, que son muchas por las que ha pasado la humanidad en los últimos 200 años, la gran diferencia de esta es que esto no simplemente hace lo mismo de las anteriores, que es que da más fuerza a nuestro brazo o nos permite llegar más rápido a otro lugar, sino que nos libera de nuestros propios sesgos y nos permite tener una aproximación como nunca antes se nos había ocurrido a nosotros. Luego, si yo, por ejemplo, tengo, para el caso concreto de la joyería, una manera de aproximación a mi cliente, yo le puedo pedir a la máquina que por favor me ayude a diseñar 20, 30, 50 o 10.000 maneras distintas para hacerlo. Puedo, por ejemplo, pedirle que me ayude a describir de una manera más creativa que lo que yo soy capaz de hacer, si es que no soy creativo, las joyas que estoy vendiendo. Puedo ayudarle a pedirle también que me ayude a diversificar la manera en que hago negocios, porque este personaje ha leído más planes de negocios que cualquiera de los seres humanos vivos sobre la faz de la Tierra, sumado con todos los demás que han dedicado su vida a esto. Luego, esto tiene un potencial verdaderamente extraordinario y depende por eso de cada uno de nosotros ser capaz de extraer lo que más se pueda de una herramienta que sin duda se convierte en un aliado extraordinario para hacer una gran cantidad de cosas. ¿Qué estrategias nos compartes o podríamos implementar relacionando la inteligencia artificial en la experiencia del cliente? Bueno, ese sí que es un tema en donde hay una gran cantidad de posibilidades. Porque lo que pasó con la inteligencia artificial es que arrancó primero por la conversación de texto y al principio pues uno le hablaba a la máquina y la máquina le contestaba a uno en versión texto. Pero obviamente después los personajes que se inventan estas cosas, cuando se dan cuenta que funciona para una cosa, pues funciona también para el resto. Y hoy tenemos experiencias extraordinarias, por ejemplo, en términos de modelos conversacionales con la voz que uno quiera, con el acento que necesite, casi que con sentimientos humanos para, por ejemplo, atender a un cliente de modo tal que la experiencia del cliente sea casi exactamente igual a la de un humano. Pero no solamente eso, sino tal vez lo más importante de todo, es que uno de los factores claves de la inteligencia artificial es que nos permite extraer conocimiento comercial de los datos que nosotros tenemos. Luego, en la medida en que yo, por ejemplo, le pida a un aparato de estos de inteligencia artificial que me ayude a construir conocimiento comercial a partir de mi base de datos, yo lo que puedo hacer es extraer cuáles son aquellos atributos específicos de mis clientes que me permiten luego diseñar productos específicos para mis clientes. Es decir, yo hiper conozco a mi cliente y después hiper personalizo aquello que quiero darle porque sé en detalle qué es lo que le gusta y qué es lo que está buscando. Y ese tránsito parte de precisamente la capacidad que tengamos de tener información sobre ellos, saber sus gustos, y eso se deriva básicamente de qué vendo, qué no vendo. Pues no haga aquello que no vende porque igual no va a salir bien. Haga o replique y diversifique alrededor de aquello que le está yendo bien porque es un poco la personalidad de su cliente y sobre eso construya estrategias de negocio. Luego, la inteligencia artificial sirve para muchas cosas, pero uno de los campos en donde está sin duda profundizando enormemente las posibilidades de las empresas en todos los niveles es en el campo de la experiencia del cliente. Y eso va desde el conocimiento del cliente hasta la manera en que me relaciono con él y la forma en que interpreto cómo su comportamiento incide en el patrón de compra o de felicidad o de experiencia, de modo tal que haga para él pues una experiencia memorable que haga que compre de nuevo, compre más y siga, digamos, siendo fiel a los productos y a las ventas que yo hago. Y la experiencia del cliente hoy es un tema crucial en las marcas porque se puede aprovechar una ventaja competitiva a través de la inteligencia artificial, como nos dice el doctor Nicolás. Ahora quiero hacerle otra pregunta y es ¿cómo la podemos aprovechar en la creación de contenido y en la creación de estrategias para redes sociales específicamente? La verdad es que la gran ventaja que tiene la inteligencia artificial es que nos permite, sin ser expertos,
utilizar el lenguaje natural, es decir, hablando con una máquina para lograr que haga cosas que no está dentro de nuestro nivel de competencia. Es decir, yo por ejemplo, yo estoy en el sótano de la creatividad, a mí no se me ocurre nada en la vida. Y sobre la base de la capacidad que tenemos hoy de interactuar con una máquina, la máquina es capaz de ayudarme a mí a construir cosas que yo por cuenta de mis propios medios nunca habría podido lograr. Desde esa dimensión, cualquiera de nosotros puede hacer exactamente lo mismo. Y es que el lenguaje natural se convierte en un instrumento para podernos y para permitirnos acceder a la idea de que yo puedo crear mis propias imágenes, yo puedo crear un guión para un video, yo puedo construir también un video a partir de una imagen, yo puedo desarrollar contenido que nunca se me habría ocurrido con la especialidad y las competencias que brinda un personaje, digo yo, personaje ya hemos acordado que es la inteligencia artificial, que añade conocimiento y sabiduría alrededor de aquello que a mí me falta. Luego, en términos de redes sociales, yo puedo desde generar y crear el contenido hasta permitirme leer el sentimiento de las redes sociales, entender mejor qué y en dónde, a qué horas y para qué público, analizar la audiencia en la que estoy y, por supuesto, elaborar un plan de contenido para poner a disposición de aquellas personas que están en redes sociales. Luego ahí hay un potencial enorme y es un elemento clave por el cual uno debería, por supuesto, empezar a explorar si lo que quiere es estar en este negocio en donde las redes sociales se convierten en un canal verdaderamente importante en el marco de las transacciones, de las ventas, de llegar al público, de hacerse conocer y, por supuesto, de poner en conocimiento del cliente los productos que ustedes tienen. Totalmente de acuerdo. Incluso he visto herramientas que han incorporado WhatsApp e Instagram. Así es. Involucrando la inteligencia artificial incluso en estas dos plataformas. Es que lo que pasa con esto es que estas plataformas se comunican y ni se conectan con lo que uno quiera conectarlas. De hecho, muchas de ellas ya tienen incorporado, sin que uno ni siquiera se dé cuenta, de herramientas de inteligencia artificial que lo que hacen ya es empezar a segmentar, por ejemplo, audiencias a partir del tipo de contenido que uno empiece a publicar. Y por eso es importante, por supuesto, practicar y también estudiar un poquito, porque el estudio lo que le permite a uno es entender el funcionamiento de las cosas. Y esto tiene una característica especial que vale la pena de una vez señalar, y es que cuando uno se enfrenta a una tecnología nueva, lo que uno hace es aplicar las categorías que usaba para tratar de relacionarse con esta categoría. Para darles un ejemplo, la mayoría de la gente hoy, que es un error grave, es aquel que le sirve a las personas para usar ChatGPT, Copilot o cualquiera de estas herramientas como si fuera Google. Y la verdad es que ChatGPT no es un Google con asteroides, es otra cosa completamente distinta. Luego sí toca entender algo de cómo funcionan estas plataformas para poder utilizarlas entendiendo cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus oportunidades y también en dónde uno debe tener precauciones para no hacer tonterías. Porque esto es bueno, pero no es perfecto. Y claramente nos añade cosas, pero por supuesto también, si las usamos mal, sirven para cosas que no deberíamos estar haciendo. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a nuestros empresarios y emprendedores a optimizar su tiempo y aumentar la productividad? Pues la verdad es la siguiente. Si a algunos nos parece que esto ya ha sido bastante en los últimos años, o en los últimos meses, o en las últimas semanas, no hay que olvidar que la inteligencia artificial que tenemos ahora va a ser la más bruta que va a haber en el mediano tiempo. Es decir, todos los días más vamos a estar, digamos, simplemente dispuestos a entender que el mundo cambia y se renueva de manera trascendental alrededor de las cosas que hacemos. Estamos hablando de que el 2025, por ejemplo, va a ser el mundo de los agentes, en donde ya vamos a pasar de simplemente tener compañeros de trabajo como la inteligencia artificial, a pasar a casi que especímenes digitales que hacen tareas sin consultar con nosotros, toman decisiones y hacen una serie de acciones ya de manera automática. Ahora, no tienen fines de semana, no descansan, no se quejan por la noche, no tienen que atender a los niños, es decir, tienen unas características especiales que permiten, digamos, aumentar el tiempo útil dedicado a una serie de tareas operativas. Ahora bien, esto le ayuda a uno por muchas razones, y es porque la inteligencia artificial, en principio, lo que hace es ayudarme a lograr optimizar el tiempo que yo dedico a determinada cosa. Luego, si yo tengo que hacer una presentación, por ejemplo, en la cual me demoro 4 horas y media,
con inteligencia artificial la puedo hacer bien hecha en media hora y la segunda en literalmente 4 minutos y medio. Eso lo que significa es que 3 horas y 55 minutos y 30 segundos que me gastaba antes de hacer una presentación, ahora los puedo dedicar a otro tipo de cosas. Algunos dirán, me gusta leer o quiero simplemente irme a tomar un café o a comerme un helado, pero otros dirán, ese tiempo lo voy a dedicar a otro tipo de tareas y actividades que tienen que ver también con el negocio. Es decir, me libera a mí de una gran cantidad de tareas operativas y me permite, al liberarme de eso, dedicar mi tiempo a tareas que generen valor. Luego, aquello que es repetitivo, etcétera, yo simplemente puedo eliminarlo de mi agenda de tareas para convertir ese tiempo en un insumo fundamental para pensar, que es lo que no hace la máquina. Porque además hay que tener claro que la inteligencia artificial, a pesar de que se llama inteligencia, pues no piensa, ¿no? Eso no piensa. Y por eso es importante eso. Pero lo segundo que me parece muy importante mencionarlo es que esto no se trata solamente de hacer más con menos, es decir, de eliminar tiempo para dedicarlo a otra cosa, sino que es capaz sobre todo de generar valor. Luego, la productividad no solamente está dada por el tiempo que yo dedico a determinada tarea, sino por la calidad de la tarea que yo soy capaz de hacer. Y eso a veces es más difícil de medir, pero incluso es mucho más importante, porque es precisamente además aquello en donde la inteligencia artificial no compite conmigo. La inteligencia artificial no compite con nosotros en la capacidad de entender el entorno, nuestros clientes, el sentimiento del cliente, etcétera, para convertir eso en una estrategia comercial mucho más eficaz. Si yo no tengo tiempo para pensar en eso, porque estoy haciendo tareas operativas, lo que hacemos es optimizar y automatizar esas tareas para poder dedicar tiempo a lo que vale la pena, que es a pensar con sentido estratégico. Y eso, pues, es lo que más puede uno monetizar, porque finalmente la automatización de tareas, pues todos los días va a tener menor valor, y el mayor valor es aquel que yo pueda proveer al desarrollo de las actividades que parten de la reflexión y de la estrategia, que es la que finalmente hace que los negocios funcionen. Es decir, que nos puede liberar ese tiempo para enfocarnos en la parte estratégica como empresarios, emprendedores y gerentes de nuestras compañías. Es ahí donde llega la inteligencia artificial a darnos tanto valor en nuestros negocios. Así es que para hacer una referencia histórica, para darles una idea, la máquina de vapor fue registrada como propiedad intelectual en 1767. La máquina de vapor lo que hizo fue detonar lo que se denomina como la primera revolución industrial. Es lo que construyó la sociedad en los últimos 200 años, en donde básicamente construimos, que es la que tenemos hoy, la mayor sociedad de bienestar que ha existido en la historia de la humanidad desde que vivimos en comunidad en el periodo neolítico hace 10.000 años atrás. Ahora, eso que pasó con la revolución industrial por cuenta de la máquina de vapor, hacía simplemente que la máquina de vapor, convertida en un instrumento al servicio de la productividad en una línea de manufactura, añadiera entre el 18 y el 22% de rapidez y productividad. Lo que estamos viendo con la inteligencia artificial es que tenemos la posibilidad de añadir entre un 20 y un 80% de productividad. Es decir, uno puede multiplicar por 10, por 12, por 30 lo que uno hace con la ayuda de inteligencia artificial. Luego no hay comparación. Esto es verdaderamente novedoso, un poco raro si se quiere, pero la única manera de empezar a capturar valor es empezar a usarlo para empezar evidentemente a lograr ese bienestar derivado de tener la posibilidad de dedicar tiempo a lo que verdaderamente es importante. De acuerdo a esto, ¿qué tan confiable son las herramientas de inteligencia artificial para predecir en el campo de la joyería y en el campo de la moda como el nuestro? Pues a ver, estas son herramientas que son bastante buenas, pero no son perfectas. Y una de las cosas que uno debería tener siempre en cuenta es que los instrumentos de inteligencia artificial en sus productos deben ser verificados por el humano en el 100% de los casos. Ahora, esto tiene un reto especial, y es que el producto de la inteligencia artificial está empaquetado de tal manera que parece siempre que es verdad, y que es casi que la respuesta del oráculo de Delfos, respuesta divina, que eso es impajaritablemente cierto. Y la verdad es que la inteligencia artificial tiene una característica muy divertida, si es que uno la quiere ver así,
y es que tiene más compromiso con satisfacer al usuario de la inteligencia artificial que con la verdad. Es decir, estos bichos son capaces de decir mentiras con tal de dejar contento al usuario y lo hacen de tal nivel además que lo presentan en un formato que hacen casi que uno no pueda resistirse a creer que lo que dice es verdad y no es verdad. Luego, el consejo alrededor de esto es que tienen que verificar absolutamente todo lo que salga de inteligencia artificial, porque estos aparatos operan sobre la base de modelos contextuales, que no vale la pena explicar ahora, pero que tienen la posibilidad de tener alucinaciones constantes. Y alucinaciones en donde además pues, son obstinados, porque dicen mentiras y uno les repite y insisten en la mentira. Luego, es muy importante no recostarse de más en la inteligencia artificial. Y eso es un consejo muy importante, en el sentido de que la inteligencia artificial me da unas herramientas, pero siempre tiene que haber un hombre a cargo, un hombre o una mujer a cargo, que verifique que el contenido de lo que saca la inteligencia artificial, primero, está acorde con las necesidades, pero además respeta una serie de parámetros éticos, legales y demás, que hacen que utilizar la inteligencia artificial no sea o una tontería o un riesgo para el negocio o para las sostenibilidades de alguna de estas dimensiones de nivel de riesgo asociado a un uso inadecuado de las herramientas. Perfecto. Teniendo en cuenta esta recomendación que nos das de no recostarnos de más en la inteligencia artificial, ¿qué opinas acerca de los chatbots que a veces tienden a perder esa calidez humana? Pues eso es parte del tema. Ahora, esto va en una evolución a 10.000 kilómetros por hora. Luego, la calidez humana que le falta a un chatbot es apenas un asunto circunstancial en el que vamos a terminar superando en muy poco tiempo. Como tal vez mencionábamos al principio, hoy la capacidad que tienen, por ejemplo, los modelos conversacionales es incluso la de tener acentos y casi que expresión de emociones por cuenta de la manera que se comunica con el cliente. Luego, en el proceso de programación y de afinamiento, digamos, de estas herramientas, está la necesidad precisamente de entender qué grado y qué nivel de perfección tenemos, en dónde tenemos que ser claros en el sentido de decir, el robot llega hasta aquí y de aquí para adelante el robot va a decir, venga, yo ya esto no puedo, le voy a pasar a mi jefe, que sí es un humano, sí, para que usted pueda continuar la conversación precisamente en el marco de una relación empática con una persona a partir de ya las imposibilidades, porque esto es muy poderoso, pero no es ilimitadamente poderoso. Tiene restricciones, tiene limitaciones y esas limitaciones hay que entenderlas para poder saber hasta dónde llegar con la máquina y hasta dónde el humano tiene que seguir adelante. Correcto. Incluso, como nos lo mencionabas ahora, perfeccionar y perfilar o precisar en la medida de lo posible nuestros clientes, nuestro público, a quién va dirigido ese chatbot y lo que nos dices, configurarlo de manera que sea tan preciso que no se sienta como un robot, que a veces las personas tienden a tener cierta resistencia a la atención cuando es por medio de un robot. Entonces la clave que nos dices fundamental es personalizar, perfilarlo súper bien y sobre todo entregarle esa información de nuestros clientes para que de esta manera se sientan muy identificados con su experiencia. Es que si nosotros no perfilamos de acuerdo con nuestra información, nuestros clientes, no los del vecino, los de un tercero, pues esto es lo mismo que llevar el Nintendo a la oficina, eso no sirve para nada, es un juguete inservible. Lo que necesitamos es construir productividad a partir de que las herramientas de inteligencia artificial, que son 3 elementos claves las que tienen que tener para funcionar, sean útiles y sean pertinentes. Lo primero es un modelo bueno. Lo segundo, un contexto. Nosotros somos una empresa, no la competencia. Nosotros somos un tipo de joyería, no cualquier tipo de joyería. Y eso hace que nuestro cliente sea distinto y la experiencia del cliente sea distinta. Y en tercer lugar, que es lo más importante, que es un poco lo que estás diciendo, tenemos nuestros clientes. No es lo mismo una empresa como la nuestra sin clientes que una empresa como la nuestra con un tipo de cliente. Y por eso datos, modelo y contexto son los 3 elementos claves para poder entrenar modelos que terminen siendo pertinentes a mis propias necesidades, que es donde está el poder. Porque de lo contrario simplemente van a ser herramientas generalistas que sacan soluciones generales y abstractas, pero que muy poco se parecen a las necesidades de mi audiencia.
que es donde está el foco del éxito en un proceso de esta naturaleza. ¿Qué habilidades nuevas nos recomiendas a la comunidad para adoptar la inteligencia artificial en nuestros negocios? Que en definitiva tú dices, estas son las habilidades que necesitamos tener para adaptarnos a este nuevo cambio tecnológico. Yo lo que diría es la primera cosa que uno debería empezar a hacer es empezar a entrenar. Y empezar a entrenar con modelos significa empezar a hacer preguntas y empezar a desarrollar habilidades para hacer preguntas cada vez más inteligentes que construyan resultados más inteligentes. Seamos francos, estos modelos de inteligencia artificial no los operan personas más inteligentes que uno. Son máquinas de contexto. Si uno le mete basura va a obtener de ellas. Luego, la primera habilidad más importante es lo que se denomina ser capaz de hacer prompts, es decir, de elaborar instrucciones cuyos contenidos o especificidades me permitan retomar y obtener resultados que valgan la pena. Y lo segundo es esto, tenemos que empezar para podernos ir trepando en las evoluciones tecnológicas que, como decimos, no van a estar cada día pues, en una perspectiva temporal de 2-3 años, sino de meses. Luego, la segunda habilidad, que es una urgencia, es básicamente la habilidad para adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías. Porque esto todos los días pues, se está renovando, se está transformando y casi que lo que aprendimos ayer ya termina siendo viejo con lo que va a salir la semana siguiente. Entonces, la habilidad de adecuarse, de moverse y de adoptar nuevas tecnologías y siempre aprender a todas horas, es la clave para poder utilizarlas y sacarles el mayor provecho. Esto con respecto a habilidades. Ahora con respecto a desafíos, riesgos que nuestros empresarios y emprendedores deban tener de base antes de abrir inteligencia artificial en sus negocios. Pues hay varios elementos que son importantes. Algunos de ellos ya los tocamos antes, como por ejemplo la idea de que siempre tienen que verificar el resultado que sale de una herramienta de inteligencia artificial, no recostarse de más. Pero también hay criterios que son fundamentales, es decir, para darles un ejemplo que puede sonar estúpido, pero que creo que vale la pena mencionar. Yo puedo hacer, por ejemplo, una imagen de Lionel Messi con inteligencia artificial de principio a fin. Y puedo poner la voz copiada de Lionel Messi de principio a fin. Pero lo que no puedo hacer es coger la voz y la imagen de Messi para vender mi joyería. Porque eso termina en una violación alrededor de temas de propiedad intelectual. Luego hay cosas que no se pueden hacer. Y las características que tienen estas tecnologías es que son tecnologías de doble propósito. Es decir, son un arma al mismo tiempo que son una herramienta. Luego hay un riesgo que tenemos que gestionar y es saber hasta dónde utilizarlas para no terminar utilizando esto de manera antiética o inadecuada. Y ahí también hay cosas para hacer. Luego, desde la perspectiva de la gestión de riesgos, de las precauciones que toca tener, pues obviamente hay algunas de esas, otras que son connaturales a los funcionamientos de los modelos, como por ejemplo el tipo de información que yo les suministro. Y es la mayoría de las herramientas gratuitas, básicamente lo que ponen en riesgo es la confidencialidad de la información. Porque como estos modelos se están apenas inventando, lo que hacen sus propietarios es entrenar a partir de lo que uno interactúa con los modelos. Luego, si uno comparte información confidencial con herramientas gratuitas, lo que está haciendo es perder la confidencialidad de la información e incluso violando temas como los derechos de habeas data, que son los derechos a la privacidad de las personas a partir de los datos, suministrándolos a una plataforma que no va a garantizar el uso adecuado de esos datos. Luego, evidentemente, esto así como tiene oportunidades, también tiene riesgos, algunas de las cuales pues tienen que ver con eso, con confidencialidad, con privacidad, con el tipo de resultado que tenemos y con la manera en que le doy un uso ético a una herramienta. Muy valioso este aporte, nos acabas de aclarar a nosotros como comunidad que debemos estar al tanto de todo esto, mitigar al máximo este tipo de riesgos y malas prácticas con las que también se puede acudir a la inteligencia artificial y no afectar nuestros negocios y nuestras marcas. Una última pregunta, vamos a dar casi por terminado este espacio. ¿Qué consejo final le darías a un empresario que hoy ve la inteligencia artificial como algo complicado, complejo de llevar en su negocio? Luisa, yo le diría lo siguiente. Si usted es empresario, si usted es emprendedor, si usted es abogado, si usted es presentador, si usted es economista, si usted es lo que sea, lo que debería hacer por los próximos 2 meses es
empezar a preguntarse cómo puede ser mejor empresario con el uso de inteligencia artificial. Lo que debería hacer es preguntarse cómo ser mejor abogado con el uso de inteligencia artificial. Lo que debería hacer es preguntarse cómo vender más con el uso de inteligencia artificial. Y ese camino, que empieza a convertirse en un camino recurrente con el paso del tiempo, es el que le va a dar las claves para lograr los niveles de productividad y de resultado que necesitamos, entre otras cosas, para que a este país le vaya bien. Necesitamos que a todos los empresarios les vaya bien para que crezcamos, para que generemos ingresos, para que generemos empleo, para que creemos oportunidades para todos. Y la verdad es que por primera vez una tecnología de esta naturaleza, en vez de ampliar las brechas, las puede cerrar. Y desde esa perspectiva, parte tiene que ver con la idea de utilizar esto y adoptarlo lo más temprano y de la manera más urgente posible. Luego, esto no es una asignatura para los próximos 5 años. Para ayer ya estamos tarde. Mientras alguien todavía está tonteando con esto, viendo ejemplos y viendo para qué sirve, hay gente que ya está capturando valor con productividades importantes. Luego, sentido de urgencia y pensar todos los días a través de estas herramientas cómo hacer mejor su trabajo en aquel tema en particular, además, en donde puede añadirle unas competencias y unas capacidades que cada uno de nosotros no tiene. Doctor Nicolás, agradecerte nuevamente por este espacio. Para nosotros es un placer tenerte en este momento. Invitamos a nuestros empresarios y emprendedores a que accionen con esta información de valor que les estamos entregando desde Velatriz. Hoy les estamos cumpliendo también con nuestra propuesta de valor y es entregarles acompañamiento por medio del doctor Nicolás Uribe. Bueno, Luisa, mil gracias y un saludo para ustedes. Ha sido un placer estar en esta conversación, que espero que les sirva para seguir impulsando sus ventas y su manera de trabajar.